Buen día a todos, bendiciones para todos. En este video vamos a platicar de qué es el pecado mortal. Como ya les había comentado en los otros videos, tenemos en el sitio web del Vaticano, contamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Si hacemos una búsqueda en su teléfono celular o en la computadora, van a encontrar el Catecismo de la Iglesia Católica, pero también abajito va a estar el compendio. Recuerden, el compendio es el mismo contenido, excepto que está hecho en tipo de pregunta, está separado diferente. Y también tenemos, obviamente, el librito de el catecismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es pecado mortal y qué es pecado venial? Bueno, en la tercera parte del catecismo, que es la vida en Cristo, en la primera sección, que se llama la vocación del hombre, la vida en el espíritu, y en el artículo número 8 se llama el pecado. Entonces hay un artículo que abarca todo el pecado, el tema del pecado, en el capítulo primero. Y abarca el párrafo 1846 en el catecismo al 1876. Entonces son aproximadamente 30 párrafos hablando del pecado. Y esto lo vamos a borrar, perdón. Este de tema comienza el párrafo 2357. No pongan atención, es del otro tema. Entonces estamos enfocados 1846 a 1876. Y si usamos el compendio, veremos que abarca del enunciado 391 al 400. El compendio está organizado por enunciados o párrafos o preguntas. Entonces el pecado se toma en el 391 al 400 y van a ver que el compendio se basa en el catecismo. Entonces, ya sea que busquen en el compendio o en el catecismo, como ustedes quieran. El pecado. Entonces, la pregunta o enunciado 391 dice, ¿qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios? Y estos numeritos que ven aquí en la pantalla son los párrafos refiriéndose al catecismo. Y dice, acoger la misericordia de Dios supone que reconozcamos nuestras culpas, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dios mismo, con su palabra y su espíritu, descubre nuestros pecados, sitúa nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del perdón. Entonces debemos de arrepentirnos y buscar la misericordia de Dios, y Dios nos perdona. 392. ¿Qué es el pecado? Esa es la gran pregunta. Habemos muchas personas que yo he escuchado, muchas personas católicas que dicen, yo no tengo pecados, yo me porto bien, soy buena persona. Y no, todos tenemos pecados. La Biblia, la Escritura nos dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso, ¿verdad? Entonces hay que aprender exactamente lo que es el pecado. El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Esto viene de San Agustín, doctor de la Iglesia. Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor, hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Cristo, en su pasión, revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. Entonces, el pecado es gravísimo, tan grave que Dios decidió venir, encarnarse de un bebé, sufrir su pasión y morir de una forma horrible, porque el pecado es horrible. Entonces, algo que nos separa totalmente de Dios. Luego dice, 393. ¿Hay diversidad de pecados? Sí, sí hay. La variedad de los pecados es grande. Pueden distinguirse según su objeto o según las virtudes o los mandamientos a los que se oponen. Pueden referirse directamente a Dios, al prójimo o a nosotros mismos. Entonces podemos ofender a Dios, al prójimo, a nosotros mismos.
Se los puede también distinguir en pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Algo que pensamos, algo que decimos, una obra que hacemos o que dejamos de hacer. Entonces es muy amplio. 394. ¿Cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad? En cuanto a la gravedad, el pecado se distingue en pecado mortal y pecado venial. Entonces hay un pecado que mata, dice San Pablo en una de sus cartas, un pecado que mata, y hay un pecado que no mata, o sea, venial. Mortal nos separa, venial no nos separa. Entonces, ¿qué es un pecado mortal? El pecado mortal es tan serio que requiere tres cosas. Miren, se comete un pecado mortal cuando se dan al mismo tiempo materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Esas son las tres clases. Es algo muy serio. Sabes que es algo muy serio, o sea, no ignoras, ¿verdad? Y lo haces de todos modos, deliberadamente, tienes consentimiento y con todo tu ser lo haces. Este pecado destruye en nosotros la caridad, o sea, el amor de Dios. Nos priva de la gracia santificante, esa es clave, nos priva de la gracia santificante y a menos que nos arrepintamos, nos conduce a la muerte eterna del infierno. ¿Ok? Entonces, en este enunciado está la clave. Tres cosas, vuelvo a repetir, materia grave, sé que es grave, tengo conocimiento y lo hago de todos modos. Doy mi consentimiento. Y nos lleva a la muerte eterna del infierno. ¿Cuántos pecados nos lleva al infierno? Uno solo. Entonces, un pecado mortal es tan grave que uno solo nos lleva al infierno. Se perdona por vía ordinaria mediante los sacramentos del bautismo y de la penitencia o reconciliación. Entonces, como adultos, la única manera ahorita voy a explicar, es de la reconciliación. ¿Y cuándo el 396? ¿Cuándo se comete un pecado venial? El pecado venial, que se diferencia esencialmente del pecado mortal, se comete cuando la materia es leve, o bien cuando siendo grave la materia, no se da plena advertencia o perfecto consentimiento. O sea, no estás muy bien catequizado, no sabes que es grave lo que hiciste, bueno, no eres culpable, tu culpabilidad baja. O no tienes perfecto consentimiento, por ejemplo, tienes alguna adicción y es muy difícil para ti, estás confundido, tienes algún problema mental, entonces también la culpabilidad baja del pecado mortal. Y solo Dios sabe qué tan culpable eres, ya sea venial o mortal. ¿Ok? Porque la iglesia no te juzga, el que juzga es Dios, pero la iglesia nos da una guía para poder actuar. Dice, este pecado no rompe la alianza con Dios, sin embargo, debilita la caridad, o sea, el amor con Dios. Entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien moral y merece penas temporales de purificación. O sea, es problemático y dicen los que saben, entre más pecados veniales tengas, probablemente caigas en el pecado mortal. Entonces también los pecados veniales se nos perdona cuando vamos a misa y recitamos el yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso. Ahí se perdonan los pecados veniales. Los pecados veniales no es necesario decirlos en confesión, a menos de que tú quieras, pero los pecados mortales sí se deben de confesar con el sacerdote. Y finalmente el 397, ¿cómo prolifera en nosotros el pecado? Pues el pecado en nosotros, pues uno lleva al otro y su repetición genera el vicio. Entonces un pecado que no se controla, que no se arrepiente, que no se trabaja, se repite y nos lleva al vicio, a un hábito sucio, ¿verdad? Y ya estamos encerrados en ese vicio, somos esclavos del vicio. ¿Qué son los vicios? Bueno, son contrarios a las virtudes, en el 398 lo vemos. Son hábitos perversos que oscurecen la conciencia e inclinan al mal.
Los vicios pueden ser referidos a los 7 pecados llamados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Entonces, un ejemplo de un vicio es domingo, pero tengo pereza y pues no voy a ir a misa, voy a ver el fútbol, o tenemos un compromiso familiar, tenemos comidita con los amigos y lo haces una vez y como que ya la próxima vez dices, pues no pasó nada, vamos a hacerlo otra vez. Entonces genera un vicio y te lleva a la separación eterna con Dios. ¿Tenemos responsabilidad de los pecados cometidos por otros? Respuesta: tenemos responsabilidad en los pecados de los otros cuando cooperamos culpablemente a que se cometan. ¿Ok? Por ejemplo, una persona que vaya a aborta y tú vas y lo alientas y lo llevas y le dices, ay, que yo te apoyo en el aborto y todo eso. Tú eres culpable porque estás cooperando con algo intrínsecamente malvado, que es la extinción o terminar la vida de un pequeño en el vientre. Entonces eso es sumamente grave. 400. ¿Qué son las estructuras del pecado? Las estructuras de pecado son situaciones sociales o instituciones contrarias a la ley divina, expresión y efecto de los pecados personales. Entonces, por ejemplo, los anticonceptivos, ¿ok? El aborto legalizado. Entonces, esos son pecados mayores que ya están ya son parte de nuestra sociedad y va en contra de la ley divina. Entonces, nosotros como católicos debemos de luchar, ¿verdad? El matrimonio homosexual, eh, el transgénero, ideologías transgénero, eh, ah, aborto, anticonceptivos, etcétera. Voy a explicar en otros videos por qué esas cosas van en contra, por qué son pecados. Si tienen alguna pregunta, pónganmelo en los comentarios de alguna situación específica y puedo hacer un video para explicar por qué cierta cosa es pecado. En resumen, Dios quiere que seamos perfectos como Jesús. Los que leen la Biblia saben que Dios quiere la santidad, quiere la perfección, porque nada sucio entrará en el cielo. El pecado mortal nos separa del cuerpo místico, o sea, me rompe, ¿verdad? El pecado mortal rompe la gracia santificante que tengo yo y me separa eternamente de la gloria de Dios. Y si llego a morir en estado de pecado mortal, mi alma está separada eternamente de Dios en el infierno. Y no es un castigo de Dios, sino que es algo que yo escogí, sabiendo que el pecado mortal me separa. De todos modos, consiento y lo escojo. Y Dios respeta esa decisión y al final de los tiempos Él me dice, en mi hora de juicio, me dice, oye, escogiste el pecado mortal en vez de mi ley y mis gracias, pues estás eternamente separado. Y así como te separaste en la tierra, vas a estar separado en la gloria. Entonces no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Y para reparar esto, requiere que hagamos un examen de conciencia y arrepentimiento a todos los días, analizar en qué fallamos, hacer un examen de conciencia de arrepentimiento. Entonces es un proceso de todos los días. Y si hay pecados mortales, cuando vayamos a misa no debemos de comulgar. ¿Ok? Un pecado mortal no confesado previene la comunión con Dios y no debes de comulgar. Debes de abstenerte hasta que vayas a confesión. Eso es muy importante que enseñemos a nuestros hijos. Si hay pecados mortales, no hay que comulgar hasta que vayamos a confesión. Y es la vía necesaria. Primero confesamos con Dios, Dios, me arrepiento de mis pecados y hago el esfuerzo. Voy a ir a confesión en cuanto pueda y ya vas con el sacerdote y él te da la absolución. Hasta ese entonces estás ya en gracia santificante y ya puedes comulgar. Y abajo las flechitas dice examen de conciencia, arrepentimiento, confesión y comunión, en ese orden. Hágame saber si tienen alguna pregunta. Bendiciones para todos. Buena semana. Adiós.